En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor esta mañana, los minutos que tenemos. Estoy hablando estos días acerca de cómo prepararnos para entender lo que hemos llamado conociendo a Dios. La importancia de conocer a Dios. Pero los únicos que lo pueden conocer es la iglesia de Jesucristo. Nadie más puede conocer a Dios. Podrán oír de Dios, pero conocerlo es un privilegio que tienen solo aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y por eso quiero que tengamos el corazón abierto, como lo he dicho estos domingos anteriores, sobre lo que hemos estado hablando. Decimos que hay una declaración en la Biblia. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el centro de la iglesia de Cristo? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Si alguien le pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Usted qué le diría? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza está en el cielo, pero su cuerpo sigue funcionando en la tierra. Y Dios dijo que en la planta, bajo la planta de sus pies, pondría todo dominio y autoridad en la tierra. Eso tiene que ver con la iglesia. ¿Qué va a pasar? Y lo vamos a ver, va a suceder, va a acontecer. ¿Cómo va a ser? Si nosotros tomamos conciencia de lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo. Dígale a su hermano, somos el cuerpo de Cristo. En ese caso, el Tabernáculo de la Fe es parte del cuerpo de Cristo. No es el cuerpo porque hay muchos más. ¿Sí? Pero somos parte del cuerpo de Cristo. Lo segundo en ese pensamiento es que cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. No somos miembros de un club. No somos miembros de una empresa. Muchos dicen, pero es que la iglesia hay que manejarla como una empresa. Sí y no. Yo sé que hay muchas cosas que nos ayudan de empresas, pero la iglesia no es una empresa. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Un organismo que donde como el cuerpo humano, la figura que usa Pablo es el cuerpo humano, No hay ningún miembro de mi cuerpo que sea inútil. Todos los miembros del cuerpo humano son útiles. Y hemos dicho tres cosas, ¿se acuerdan que hemos dicho? Cada miembro del cuerpo es importante o indispensable. ¿Qué más? Cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario. Y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función que cumplir. Mira a su hermano y dígale, tú eres importante. Dígale, tú eres indispensable. Y tú tienes una función que cumplir. En el concepto de empresas en el mundo, nadie es indispensable. Pero digo que sí y no. Porque si alguien se va, pues se pone otro. Tranquilo. Tienes un gerente importante, pues si no quiere lo bota y pone otro y hace busca a alguien que lo reemplace. Como un vehículo, un carro. Llega el carro en el momento en que algunas piezas se agotan. ¿Y qué se hace? ¿Se bota el carro? No. Pues reemplaza la pieza por otra. En una empresa en el mundo, todos son reemplazables. En el cuerpo de Cristo nadie es reemplazable. Todos son indispensables mientras vive en la tierra. La única manera que deja de funcionar su función en la tierra es cuando se muera. Pero mientras viva, eres indispensable. Mira a su hermano y dígale, no solo soy importante. Dígale, y mírame bien, yo soy importante. No solo soy importante, soy indispensable. Algunos me dicen, pastor, si yo no estoy, otro ocupa el lugar. Bueno, si tú no quieres, lo responde a Dios. Pero cada uno de ustedes es indispensable. Y como consecuencia, cada uno tiene una función que cumplir. Importante, irreemplazable
y con una función que cumplir. Eso es parte de lo que hemos hablado estos domingos anteriores. Dijimos también que como consecuencia, ningún miembro en la iglesia es voluntario. En el cuerpo no tienes ningún miembro voluntario, la mano no es voluntaria, el pie no es voluntario, el corazón no es voluntario. Todos tienen una función que cumplir. Nadie es voluntario en la iglesia. Vuelvo y lo digo esta mañana, en el pasado cometimos errores, de lo cual pido perdón. Ya he pedido perdón, por si acaso alguien no vino cuando lo pedí. Es que hemos dicho, ¿quién quiere ser voluntario para que sea maestro de la iglesia infantil? ¿Quién le dijo que Dios quiere voluntarios en la iglesia infantil? A mí nadie me lo dijo, pero yo me lo inventé. Decimos, ¿quién quiere ser voluntario para ser ujier o anfitrión? Y entonces esperamos los voluntarios. ¿Qué pasa al final con los voluntarios? No aparecen, porque son voluntarios. No tienen conciencia de cuerpo. Hace 8 días, para ilustrarlo un poco mejor, dije que o es miembro natural del cuerpo o es una prótesis. Hay muchos hermanos en la iglesia que son prótesis, o por lo menos se creen así, aunque Dios no los considera prótesis. ¿Sabe lo que es una prótesis? Algo que reemplaza una parte del cuerpo, pero cuando el cuerpo se duele a esa prótesis no le pasa, no siente nada. ¿Cuántos han reflexionado sobre esta semana y ya en esta semana ya han descubierto que son prótesis en el cuerpo? Levante la mano. No. ¿Cuántos han descubierto que son miembros del cuerpo de Cristo? Levante, y que son importantes, que son indispensables, que son irreemplazables, que tienen una función que cumplir. Es todo un cambio de mentalidad, es un cambio de chip en nuestra mente. Y luego también mencioné que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos conciencia de cuerpo. Tenemos conciencia de organización, pero no de cuerpo. Cuando hay conciencia de cuerpo, todo miembro funciona. Todo miembro actúa. Esta mañana quiero ampliar el tema hablando del concepto de pacto y el cuerpo. ¿Cuál es la relación entre pacto y cuerpo en nuestra vida? Y voy a tocar uno de los temas más difíciles, el concepto de pacto. Porque nuestra cultura, creo, la cultura, después de que, yo no sé los indígenas anteriormente si tenían el concepto o no. Pero después de que se descubrió América y vinieron los conquistadores y establecieron ciudades y todo lo que tenemos hoy en día que fue evolucionando, fue creciendo, después de que nos descubrieron, nos trajeron, nunca vino en la mente de la cultura colombiana ni de la cultura latinoamericana el concepto de pacto. Siempre estuvimos envueltos con el concepto de contrato. Hablaba con Luis Guillermo hace un momentico. Guillermo me dijo, pastor, él fue diplomático por muchos años y estudió en muchas universidades. Me dijo, jamás, siempre me enseñaron en el derecho el concepto de contrato, de pacto, cero. No tenemos idea de qué es un pacto. Es un tema muy amplio. No pienso agotarlo en este momento. En junio del año pasado, el 22 de junio del año pasado, yo prediqué aquí un mensaje sobre el pacto eterno. Tiene otros factores que me gustaría animarlos a que entren a mitabernáculo.org, busquen YouTube ahí, o entran a YouTube, busquen Mi Tabernáculo y buscan el 22 de junio del 2014. Yo prediqué sobre el pacto eterno. Esta mañana lo recordé bien. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Si no cambia el chip en nuestra mente, vamos a seguir con el concepto de contrato. No somos un pueblo de contrato, somos un pueblo de pacto. Repito, eso tiene muchas, pero muchas implicaciones. Concepto de pacto. Vamos a observar
algunas en este día. Lo primero que yo descubro al leer la Biblia es que el Dios que adoro, el Dios que de tal manera me amó, que envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz de Calvario por mí, es un Dios de pacto. Dios no es Dios de contrato. Dios es Dios de pacto. Cantábamos ahora, Dios de pacto. Cuando se hace un pacto, se cumple lo que se promete. Cuando vayas a la casa de Dios, decía Salomón, acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque no dará por inocente aquel que promete y no cumple. Eso está en Eclesiastés. Es mejor que no prometas y cumplas, sino que prometas y no cumplas. Nosotros somos una cultura de contrato y una cultura a la vez de incumplimiento. ¿Alguno de ustedes ha incumplido algún contrato alguna vez? Levante la mano los que han incumplido. ¿Alguna vez? Levante la mano. Solamente 3. Aquí tenemos una iglesia pura, limpia, espectacular. Una iglesia que sale del... Yo no, más bien, lo que pasa es que yo tal vez no me hice entender. ¿Sí? ¿O sí me entendieron? Entonces me entendieron, entonces le pregunto otra vez, ¿cuántos, alguna de ustedes han incumplido la palabra que han dado? Levanten las 2 manos, hermano. Todos somos una cultura de incumplimiento. Así somos. No somos una cultura de pacto. Lo primero entonces que quiero decirles, Dios es un Dios de pacto y su relación con cualquier ser humano es relación de pacto. Al estudiar la vida de Adán, el primer hombre, y de la pareja, Dios estableció con ellos el primer pacto en la tierra. Empatizó o estableció el pacto adánico. Más tarde con Noé estableció el pacto noénico. Con Noé Dios se trató de pacto. Con Abraham, ¿qué hizo Dios? Pacto. Con David, ¿qué hizo Dios? Pacto. Con Israel, ¿qué hizo Dios? Pacto. ¿Y con nosotros qué ha hecho? Pacto. ¿Se acuerdan que Jesús lo hicimos hace poco? Cuando partió la cena, después de comer el cordero, le partió el pan, el vino, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Dios es Dios de pacto. Jamás Dios es un Dios de contrato. Siempre, siempre, siempre. Los abogados que están aquí me podrán decir si estoy equivocado. En las universidades no se enseña lo que es pacto. Se enseña sí lo que es contrato. Y por eso las empresas se forman como contrato. Por ejemplo, si usted va a conseguir un apartamento que le arrienden, ¿qué necesita? El que le arrienda confía en su palabra. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no confía en la palabra? La palabra hoy en día no vale porque no es pacto. Es contrato. Entonces, ¿qué hace el que le arrienda el apartamento? ¿Le pide fiadores? ¿Le pide solvencia económica? Y muchas cosas más le pide para poder arrendarle. O el crédito, lo que tenga, siempre tiene que tener una solvencia económica y tiene que tener fiadores. Si usted no paga, pague el otro. Eso es cultura de contrato. La cultura de pacto es otra cosa. La palabra que se da, se cumple. Por eso la Biblia nos dice, sea vuestro hablar, sí, sí. No, no. Lo que es de más de esto, es del infierno. De mal procede. Del infierno. Pero Dios quiere tratar con un pueblo de pacto. De pacto. Es un gran reto para nosotros, pero bendito el Señor por ese reto. Así que Dios es un Dios de pacto. ¿Qué es el matrimonio? ¿El matrimonio es un contrato?
Por ser contrato es que hay tanto divorcio. Por ser contrato es porque hay tantos hogares disfuncionales. Por ser contrato es que cada día el matrimonio vale menos. El matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto. La mayoría de nosotros nos casamos con el concepto de contrato. Pero gracias a Dios que al caminar descubrimos y dimos un cambio. Cambiamos el chip y decimos, no más contrato. A partir de este momento, mi matrimonio es un matrimonio de pacto. De pacto. El miércoles en la noche, jueves en la noche, yo le decía a los hermanos que, un chiste, que imaginémonos que cuando Dios quiso mostrarle a Adán que necesitaba algo más, alguien más. Entonces trajo todos los animales donde Noé, y venían por parejas, el león, la leona, el tigre, la tigresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos venían ahí en pareja. Y Adán dice, no hay ayuda idónea para mí, no hay nadie que me complementara. Dios lo hizo para enseñarle a Adán que necesitaba a alguien más. Entonces, una charla imaginaria. Adán le dice a Dios, mira, quiero decirte algo. No es que yo tenga algo contra los animales. No, me gustan los animales. Pero no hay nada para mí ahí. Sí, yo quisiera a alguien que fuera sexy, que fuera dulce, que fuera noble, que fuera humilde, que me respetara, que fuera sensible a mis necesidades. Pero Señor, que no se abandona. Y Dios le dice, mire, lo que pides es muy importante, pero te va a costar mucho. Por lo menos te cuesta una pierna o un brazo. ¿Qué quieres? Se queda pensando y dice, Señor, ¿y qué le parece una costilla? Entonces Dios hizo una costilla, dio una costilla a la mujer y se la trajo al hombre y le dijo, aquí está la mujer, la compañera sexy, dulce, suave, la que es sensible a tus necesidades, ¿sí? La que no es mandona, y los unió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las hermanas no dicen amén, ¿no? Porque el matrimonio es un pacto. Pudiéramos hacerlo al revés, pero claro, la mujer no fue creada primero, fue el hombre. Entonces por eso no uso. Alguien dirá, pero el pastor es machista, ¿no? No, dice Pedro, de la misma manera los hombres deben tratar a sus mujeres. ¿Cuántas mujeres quieren un hombre sexy? Un hombre sexy, un hombre dulce, un hombre suave, un hombre, en fin, un hombre con todo, menos mandón. ¿Cuántas esposas quieren así? Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Eso es matrimonio de pacto. De pacto. Dios es un Dios de pacto y todo lo que hace, lo hace de pacto. Por otro lado, este hermoso libro que tenemos, que se llama la Biblia, es un libro de pacto. Tú no puedes entender esta Biblia si no entiendes el concepto de pacto. Y es un problema entenderla. Si alguno le llegamos a entender después de conocer a Cristo, es por revelación del Señor, por gracia de Dios. Una persona que no conoce al Señor se pone a leer y dice, no, eso está loco. Está loco. Es que Dios le dijo déjenme leerles un texto. Dios le dice a aquellos que no son parte del pacto. Me fascina el texto de Salmo 50. Salmo 50. Ya que me vino a la mente ahorita, no lo quiero dejar pasar porque después se me olvida. Salmo 50, el versículo 16. Nosotros le está hablando al pueblo de Dios. Pero en el verso 16 dice, pero Dios le dice al malvado, al que no entiende pacto, al que no se ha sido redimido, le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú a recitar mis leyes o mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas,
Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Para lo malo, das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumniando a tu propio hermano. El malo no tiene nada que ver con este libro. Los únicos que tienen que ver con este libro son los redimidos por la sangre de Jesucristo. Dígale a su hermano, somos nosotros los que tenemos que ver con este libro. Porque somos pueblo de pacto. Que este libro es un libro de pacto. Ayer El Tiempo trae una noticia aterradora. Bueno, cada día salen noticias aterradoras, pero para mí es aterradora. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia denuncia, pone una demanda contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia porque pidió 500,000 pesos para favorecer en alguna... El Consejo de Estado, exacto, el Consejo de Estado. No, es terrible. Es terrible. Si la justicia está corrupta, ¿qué esperanza hay? Si los fundamentos se deshacen, ¿dónde permanecerá el justo? No puede. Sencillamente porque no somos una cultura de pacto. Y a la hora de la verdad ni de contrato, más bien de conveniencia. Lo que nos conviene. Hermanos, cambiar esa mentalidad, yo pido al Señor que nos ayude para que la iglesia cambie la manera de pensar. Dígale a su hermano, hay que cambiar la manera de pensar. Porque si cambiamos la manera de pensar, cambiamos la manera de vivir. ¿Sí? Y eso es lo que yo llamo conciencia de cuerpo. La iglesia también es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia es un pueblo de pacto. Mira el mismo Salmo 50. Mismo Salmo 50. Y el versículo 5, si no me equivoco, dice Dios, reúname a los consagrados, a los que pactaron conmigo, o los que hicieron pacto conmigo mediante un sacrificio. Dios quiere que se reúnan con Él los que hicieron pacto. ¿Quién es el pueblo que hizo pacto con Dios? La iglesia. La iglesia. El llamado no es a ser salvos. El llamado es a hacer pacto con Dios. Y si hay pacto con Dios, somos salvos. El llamado no es a buscar la salvación, es a buscar a Cristo el Señor de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que pensar. Somos un pueblo de pacto. Diga conmigo, somos un pueblo de pacto. Y yo pido al Señor que nos dé conciencia de esa verdad, de ese pacto. Reúnanme a los que hicieron pacto conmigo. Déjeme decirle, la reunión de los domingos, o mejor, del primer día de la semana, en este lugar, principalmente, y luego hay otras reuniones, pero principalmente se convoca a los que han hecho pacto con el Señor, o los que quieren hacer pacto con Él. La convocación no es para los religiosos, o simplemente evangélicos. No. La convocatoria, el primer día de la semana, es a los que hicieron pacto con Él o quieren hacer pacto con Él. ¿Me comunico, hermanos? ¿Quiénes estamos aquí esta mañana? Dígale a su hermano, dígale la palabrita, no le dé miedo. Dígale, los que hemos hecho pacto con Él. Aleluya. Y si hay alguien aquí que nos acompaña por primera vez, bienvenido. Pero la invitación es a que haga pacto con Dios. Y nos comprometamos porque el pueblo de Dios es un pueblo de pacto. Dios es un Dios de pacto. Su palabra es una palabra, es un libro de pacto. El pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, es un pueblo de pacto. Dios siempre hace con sus hijos pacto. Déjeme decirle tres cosas. Todo intento que hay en la tierra, que ha sido por siglos, de eliminar al pueblo de Israel de la tierra, a los judíos de la tierra, todo intento, toda obra que se haga en esa dirección va a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con ellos. Hizo un pacto con Abraham. Lo confirmó con Isaac.
Lo afirmó con Jacob. Israel es un pueblo de pacto, aunque no lo entiendan, pero Dios comprometió su palabra y nadie podrá eliminar al pueblo de Israel, al pueblo judío mejor, de la tierra. Todos los intentos. Hubo uno que se levantó oriundo hace más de 60 años, 70 años, y dijo: yo los acabo. ¿Dónde está él? Fue Hitler. Hubo una nación que se levantó, Alemania. ¿Qué pasó? Tuvieron que cambiar de manera de pensar, porque nadie podrá eliminar al pueblo judío, porque es un pueblo con el cual Dios hizo pacto. Este libro, ¿cuántas veces han querido eliminar este libro? Hoy en día lo ignoran en las universidades. Las cortes ignoran este libro. Los presidentes ignoran este libro. El ejecutivo ignora este libro. El legislativo ignora este libro. Las empresas ignoran este libro. Los ricos ignoran este libro. Científicos ignoran este libro. Y buscan desacreditarlo. Ha tenido persecuciones. Lo han quemado, han perseguido de todas las medios. Pero este libro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque es un libro de pacto. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Ese es un libro de pacto, de pacto. Déjeme decirles una tercera cosa. Ha habido muchas persecuciones contra la iglesia de Jesucristo. Ahora mismo el Estado Islámico en Siria, en el Medio Oriente, lucha por acabar con los cristianos. Esta mañana oía que van, en las decapitaciones que han hecho de ley, van cerca de 2,000 cristianos decapitados, como los vemos en las fotos. Y siguen la lista para decapitar más, porque ellos han hecho una promesa: acabar con el cristianismo de la tierra. Déjenme decirles, nadie podrá acabar con la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es un pueblo de pacto. Amén. Y Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Dale un aplauso al Señor fuerte. Somos un pueblo de pacto. La iglesia es un pueblo de pacto. Y tenemos que reconocer esa enorme verdad. Cuando estamos en el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros, y yo tengo una relación contigo, con mi hermano, de pacto. Mi relación con mi hermano, con mi hermana, no es de miembros de un club o algo por el estilo. La relación nuestra en la iglesia es de pacto. Mira a su hermano, no mira a su cónyuge, pues ya se lo dijo a su cónyuge, mira a otra persona y dígale, yo tengo pacto contigo. Somos un pueblo de pacto. Déjeme decirle, para ser cristiano, Dios nos pide algo. ¿Y por qué? Mucha gente no lo entiende, pero no lo entiende. Entiendo porque no es cultura de pacto, es cultura de contrato, o cultura de conveniencia, o cultura religiosa. En otro lado. Se le dice a alguien, el Señor dice que se bautices. Ah, no. Yo no necesito ser bautizado para ser cristiano. Yo simplemente sigo a Cristo, leo la Biblia cuando pueda, etc. ¿Sabes, hermano? El bautismo no lo estableció el pastor, lo estableció Jesús. ¿Sabes cuál es la señal del bautismo? La señal de pacto. Cuando tú te bautizas, hace pacto con Dios. Como el matrimonio. Alguien dice, ¿yo para qué me caso? Lo mismo que casado lo hacemos ahorita sin casarnos. Y el matrimonio, el altar matrimonial, es un concepto de pacto. Pacto. Es importante notar todos estos aspectos. Bueno, cuando somos pueblo de pacto, sabemos que somos un miembro importante. Sabemos que somos un miembro del cuerpo imprescindible.
Y sabemos que tenemos una función que cumplir. Cada uno de ustedes, no tiene que ser pastor, por favor, entiendan esto. A veces se ha pensado que para ser un servidor de Dios hay que ser pastor. No, 1000 veces no. Dios no llama a todos a ser pastores, ni a ser apóstoles, ni a ser profetas, ni ser evangelistas. No, a cada uno Dios le da el don como Él quiere. Ahí donde estás, tú eres un miembro importante del cuerpo de Cristo. Y ahí tienes una función que cumplir. Yo quiero que veamos un video, que es a quien invito a que ustedes nos acompañen el 19 de este mes que comienza hoy, marzo. La alfombra roja fue desplegada en la capital de Ucrania. Actores, comerciantes y políticos se reunieron en esta prestigiosa ceremonia de condecoración. Con lágrimas y una fuerte ovación, la élite reconoció a la familia Isaev con un galardón llamado el Orgullo de Ucrania. La familia se hizo merecedora a este premio al adoptar niños que la sociedad había abandonado. Creímos que la familia Isaev descendía de una gran familia. Nada podía estar más alejado de la realidad. Solo Dios podría escribir esta historia de cómo un drogadicto rehabilitado y una mujer con un pasado oscuro podrían avanzar hasta convertirse en el objeto del orgullo de su país. Quería vivir mi vida de la forma en que mis amigos vivían las suyas. Quería salir, festejar, hacer lo que se me antojara. No pasaría mucho tiempo para que Evgeny pagara las consecuencias de la vida que había escogido. A los 19 años, fue admitido en el hospital por lo que él creía era bronquitis. Sin embargo, su vida se derrumbó cuando se enteró de que el diagnóstico era VIH. Desesperado, Evgeny terminó en la puerta de un centro de rehabilitación de su ciudad. Era un desastre cuando llegó. Tenía un ojo negro, había sido golpeado y tenía agua en sus pulmones. Era VIH positivo y parecía que su vida había acabado, que se había dado por vencido y no tenía esperanza. Después del centro de rehabilitación, Evgeny por primera vez escuchó sobre el poder sanador de Jesús. Empecé a buscar a Dios, empecé a ver el camino que debía seguir. Fue aquí, en esta cama, donde Dios me hizo una revelación. Fue aquí donde oré por primera vez. Hubo un versículo que memoricé en ese momento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Evgeny pasó por el programa de rehabilitación y fue libre de la drogadicción. Pronto conocería a su futura esposa, Svetlana. A pesar del riesgo en el que se encontraban, los dos soñaban con crear un hogar juntos. Hasta que me casé, estuve trabajando en un café. Después de mi boda, trabajé solo un día. Mi jefe se enteró que mi esposo era VIH positivo y rápida y amablemente me dijo que ya no tenía trabajo. Después de perder el trabajo de Svetlana, la pareja enfrentaría un último golpe. Luego de dar a luz gemelos, la pareja enfrentó un gran dolor cuando solo un bebé nació vivo. Sin embargo, Dios usó la larga estadía de Svetlana en el hospital para darle un nuevo sueño, un sueño que involucraría la adopción. Svetlana se acercó y me dijo, adoptemos a un pequeño, pero no uno normal. Le dije, ¿a qué te refieres cuando dices que no un niño normal? ¿De la luna? Dijo, no, con el mismo diagnóstico tuyo. Y entonces le dije, bien, hagámoslo. La enfermedad que Evgeny había visto como una maldición en su vida sería el camino que le daría un amor profundo por cada uno de los huérfanos. Pronto los Isaev le darían la bienvenida a su primer hijo VIH positivo. Poco después de eso, llegó otro pequeño. Cuando lo sacamos del orfanato, decía... ¿Recuerdas lo que decías? Temía que no lo aceptáramos. Y dijo, por favor, llévenme. Haré todo lo que me digan que haga. Limpiaré, barreré, lavaré los platos. Haré todo lo que me digan que haga. Pero, por favor, acéptenme en su familia. Los Isaev creyeron que ya habían completado su familia. Sin embargo, Dios tenía otros planes. El servicio social me llamó y me dijo, Svetlana, enviaremos 2 niñas al orfanato de tu ciudad. ¿No te gustaría ir a verlas? ¿Qué dices?
Hace 3 años, mis padres vinieron por mí. Estaba muy feliz de que me aceptaran. Hoy la familia Isaev tiene 9 hijos, 7 de los cuales son adoptados y VIH positivos. No es de extrañar que Ucrania los haya reconocido como héroes por hacer lo que muchos nunca hubieran considerado hacer. Dios puede cambiar radicalmente la vida de las personas, de drogadictos al orgullo de Ucrania. No pensamos en ninguna recompensa, solo decidimos hacer lo que nuestros corazones nos decían que hiciéramos. Decidimos enfrentar el problema para combatirlo. No fue por ningún galardón o título, solo hicimos lo que estaba en nuestros corazones. Solo puedo decir una cosa. Si caminas con Dios y le dices sí, Él te concederá los deseos de tu corazón. El poder del sí de una familia está cambiando una nación. Ese es el resultado de alguien que llega a tener conciencia de que es parte del cuerpo de Cristo. Y que el amor, la misericordia, la justicia, la rectitud es el modelo de su vida, es lo que mueve sus decisiones en la vida. ¿No es desafiante? Hermanos, por eso Jesús dijo, ustedes son mi cuerpo en la tierra. Porque a través de ustedes voy a manifestar mi amor, mi perdón y mi gracia a la raza humana. Hermanos, tenemos una función que cumplir como individuos, como comunidad, como cuerpo de Cristo. Es un gran reto. Es un gran reto. La enfermedad de SIDA que él tenía. Se casó con una mujer que no importaba que ella fuera igual, pero Dios lo sanó y lo sacó de la drogadicción y le hizo un llamado: te he redimido para que seas mi instrumento en la tierra. Y Dios te dice a ti: te he redimido para que seas mi instrumento en la tierra. ¿Estás dispuesto? Tú eres un miembro importante. Eres un miembro irreemplazable. Y tienes una función que cumplir en la tierra. Recuerden, 19 de marzo. Vamos a tener aquí a la pareja. No vienen con sus hijos porque cuesta una tonelada de plata traerlos. Los 9. Pero vienen a contarnos el testimonio. Y queremos que Dios nos mueva el corazón para que nos dé conciencia de cuerpo. Espero que el primer lugar donde se refleja eso va a ser en Futuro Juvenil. Porque esta iglesia aprenderá a amar a los niños. Amén. Aprenderá a amar a los que no tienen esperanza. Será una voz para los que no tienen esperanza. Y daremos esperanza en la tierra. Pero además de eso, hay otros aspectos que cumplir en la tierra. Déjeme leer unos pocos textos en los minutos que me restan. En el libro de Jeremías, Dios dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. ¿Un nuevo qué? Pacto. Y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Dios. Afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Eso es para ti. Eso es para nosotros. Un capítulo más adelante, en el capítulo 32, Dios sigue diciendo: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Interesante esa expresión, ¿no es cierto? ¿Que haya qué? Coherencia entre lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. Una de las tragedias en el pueblo de Dios es la incoherencia. Decimos una cosa y actuamos, hacemos otra.
a fin de que siempre me teman. ¿Para qué? ¿Temor de Dios para qué? Para su propio bien y el de sus hijos. ¿Qué quiere Dios al hacer pacto con nosotros? Hacernos bien y bendecir a nuestros hijos. Y como consecuencia bendecir a nuestros nietos. Y como consecuencia bendecir a nuestros bisnietos. Y como consecuencia bendecir a nuestros taranietos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios de pacto. Su pueblo es un pueblo de pacto. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos. Y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en la tierra. Esa tierra le pertenece a Dios. Será Dios su Hijo. Y nos hizo una promesa. Los mansos heredarán la tierra. Los mansos es sinónimo de los que viven pacto. Es sinónimo. En Isaías 55:3 dice: presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Si ustedes leen el Salmo 89, es un salmo muy lindo. Todo está dedicado al pacto que Dios hizo con David. No tenemos tiempo de leerlo ahora. Léanse el Salmo 89. Y luego en Lucas 22:20, ya lo dijimos, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. El pacto que Dios hizo con nosotros, que el Padre hizo con cada uno de nosotros, le costó la vida de su Hijo. Su Hijo derramó la sangre por nosotros. Es un pacto de sangre. Él dio todo por nosotros. Nosotros queremos lo de Él y lo nuestro. Él, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Si Él nos dio todo, ¿qué debemos hacer nosotros? Dígale a su hermano: darle todo. Eso es pacto. Un contrato matrimonial, pues a veces se hace, y aquí hemos tenido con mi hermano Jairo muchas situaciones de parejas que se van a casar, pero hay que hacerle, ¿cómo se llama? Cuando se separan las capitulaciones. Entonces, a partir de este momento, esto es mío y eso es suyo, y se quieren casar. No, en Cristo no hay capitulaciones. Todo lo de Él es mío y todo lo mío es de Él. Amén. ¿Están dispuestos a hacer ese pacto con el Señor? Amén. Un poquito. Eso empieza a ponernos en conciencia de cuerpo. Él derramó su sangre por nosotros. Y último pasaje, hay muchos textos, pero este último pasaje: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre ¿de qué? Del pacto eterno. El pacto que Dios hizo con nosotros es un pacto eterno. No es un pacto que comienza en el tiempo. Es un pacto que se inició en la eternidad. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios hizo un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de tener un pueblo para sí. Y pensó en nosotros. Cuando Dios pensó, permítame decirlo más directamente, cuando Dios pensó en hacer un pacto y tener un pueblo para su Hijo, pensó en ti. Dígale a su hermano: pensó en mí en la eternidad. Pensó en mí. Y Cristo vino y dio su vida para hacer real ese pacto. Y de eternidad a eternidad somos miembros del pacto de Dios. De eternidad a eternidad. El pacto no comenzó el día que tú decidiste seguir a Cristo. Ese día empezaste a beneficiarse del pacto, pero el pacto ya estaba hecho entre el Padre y el Hijo. Y yo solamente entro a disfrutar del pacto. Aleluya. Y luego sigue diciendo que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos
de los siglos. Déjeme terminar. El tiempo se fue. Había mucho para hablar, me quedé con más de la mitad para decir, pero no importa. Si entendemos esto, basta. Deuteronomio. Vamos a leer vamos a leer estos textos. A ver. Una señal de pacto. La señal principal de un pacto, de la esencia donde se mueve el pacto, es el amor. Y Jesús dijo antes de ir a la cruz, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Discípulos es sinónimo de hombre o mujer que hizo pacto con Dios. Ese es sinónimo. Otra forma de expresarlo. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Dígale a su hermano, yo no escogí a Dios, Él me escogió a mí. Amén. ¿Qué declaraciones, no? ¿Qué declaraciones? Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Bueno, para concluir, Deuteronomio 7. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, tus hijos, tu familia. También el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendeciré el trigo, el vino, el aceite, las crías de tu ganado y los corderos de tu rebaño. Es decir, tus empresas, tu trabajo. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal que de tus ganados se quede sin cría. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad. ¿Qué tal? Te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. Y esas vendrán para los que no temen al Señor. Dios de pacto. Que Dios nos dé conciencia de cuerpo. Porque al tener la conciencia de cuerpo, sabremos que somos un pueblo de pacto. Leía una declaración de un rabino hace miles de años atrás, o muchos años atrás, no sé cuántos. El rabino decía, escuche esto, si hubieran 1000 ángeles que tienen que presentarse delante de Dios y dar testimonio de tu conducta delante de Dios, le declaraban a Dios todo lo que tú hiciste, y 999 hablaran en contra tuya y solo uno hablara a tu favor, Dios oirá a ese que habló a tu favor. Nosotros tratamos de escuchar a los que hablan mal de los demás. El amor de Dios no nos permite hablar mal ni oír mal de otra persona.
Recuerda esto, hace tiempo he querido encarnarlo en mi corazón. Siempre piense lo mejor de los demás, aunque se equivoquen. Dios siempre piensa lo mejor de ti. Aunque no eres perfecto, yo tampoco, pero Él piensa lo mejor. Y si 999 ángeles hablaran en contra tuya y uno solo hablara a favor tuyo, Dios te escucharía, porque somos un pueblo de pacto. Solo por tu gracia, Señor. No hay mérito en mis obras que inclinaran tu corazón a amarme. Solo tu gracia, Señor, me cubrió. Señor, danos conciencia de cuerpo. Ayúdanos a entender que somos miembros los unos a los otros, que debemos amarnos, que debemos servirnos, que debemos ayudarnos, que debemos bendecirnos. Señor, por favor, cambia el chip. Que no tengamos la tendencia de enfatizar los defectos del otro, sino las cualidades, así nos parezcan efímeras, pero esas cualidades que tú pusiste en él. Al despreciar a mi hermano, te desprecio a ti, desprecio tu cuerpo. Perdón, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos.